Mi abuelo levantó su copa en la cena de mi 28º cumpleaños y soltó una frase que destrozó la sala. Claire, enséñame cómo has usado tu fondo fiduciario de $3 millones después de 25 años. Las risas en la mesa se detuvieron en seco. Los tenedores se congelaron. Incluso las velas parecieron quedarse quietas. Sentí cada latido resonar en mis oídos mientras susurraba, nunca recibí una. La sonrisa del abuelo se desvaneció. Su abogado dio un paso al frente y dejó un grueso fajo de declaraciones sobre la mesa con un golpe sordo. Y en ese instante, antes de que nadie dijera nada, me di cuenta de que alguien en esa mesa no debería tener miedo, pero lo tenía. Me llamo Claire Monroe y, durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la más callada facilitaba las cosas. Las hijas más calladas no causan problemas. Las hijas más calladas no alteran el equilibrio. Y en mi familia, el equilibrio significaba fingir que todo era perfecto, incluso cuando los cimientos llevaban años resquebrajándose. Vivía en un pequeño apartamento en Seattle con mi compañera de piso, Jade. Trabajaba en una cafetería cercana, siempre con un ligero aroma a espresso y canela. Era la única persona que veía lo duro que trabajaba, trasnochando frente a mi portátil trabajando como freelance para pagar las facturas, compaginando contratos de experiencia de usuario que iban y venían como las estaciones. Bromeaba diciendo que mi vida dependía del café y de la terquedad, pero también sabía la verdad. No tenía a nadie más a quien recurrir. Mis padres, Elaine y Daniel, vivían al otro lado del lago, en Bellevue, en una casa que la gente consideraría una aspiración. Un césped perfecto, una corona navideña perfecta, arreglos navideños perfectos, y dentro, una madre obsesionada con el control y la reputación, un padre que se dejaba llevar por la vida para evitar conflictos, y mi hermana Lily, que de alguna manera siempre flotaba por el mundo amparada por el cariño y la cartera de mis padres. De pequeña, Lily consiguió el viaje a una escuela privada, el apartamento pagado por completo para que pudiera concentrarse. Mientras tanto, a mí me decían que la independencia forjaría el carácter. Cuando necesitaba ayuda para firmar un contrato de alquiler porque mi historial crediticio era demasiado pobre, mi madre decía, no podemos sacarte de apuro siempre, Claire. Siempre, como si fuera la primera vez. Aún así, seguía asistiendo a las cenas familiares, los cumpleaños y las fiestas. Seguía intentándolo porque una parte de mí se aferraba a los momentos en que el abuelo Arthur entraba silenciosamente en mi vida. Sonrisa suave, manos cálidas, voz paciente. Cuando tenía 6 años, me acompañó por la orilla cerca de la casa y me dijo, algún día, me aseguraré de que estés a salvo, pase lo que pase. Se convirtió en un recuerdo al que me aferré sin darme cuenta de que era una pista. Mi cena de 28º cumpleaños debía ser sencilla pero elegante, según mi madre. El restaurante había reservado un salón privado, con brillantes luces ámbar, manteles blancos y cristalería dispuesta como una foto de catálogo. Todo parecía preparado, como el retrato familiar que nos tomábamos cada acción de gracias. Rígido, refinado, ligeramente real. Llegué después del trabajo, todavía con mi gabardina, el pelo ligeramente alborotado por la brisa de Seattle. Mi madre me echó un vistazo, alisando el pelo de Lily. Lily me dedicó una sonrisa, felizmente ajena a la corriente subyacente en nuestra familia. La cena se sintió como cualquier otra festividad. Lily hablando de su nueva aventura, mi madre radiante, mi padre bebiendo tranquilamente y el abuelo observándolo todo con una expresión que no pude descifrar. Mantuve la postura firme como siempre, concentrándome en cortar la comida en lugar de mirarles las caras. No lo sabía entonces, pero él estaba esperando el momento perfecto, esperando soltar una verdad que quemaría 25 años de mentiras. Si me hubieran preguntado una hora antes de la explosión si notaba algo inusual, habría dicho que no. Todo en esa mesa parecía dolorosamente normal. Mi madre corrigiendo la postura de Lily, mi padre fingiendo leer la etiqueta del vino, Lily riéndose a carcajadas de sus propias historias. Pero en el fondo, algo llevaba meses cambiando, y lo sentía como un zumbido sordo en los huesos. La cena empezó con las típicas indirectas. Elaine comentó lo ingeniosa que me había vuelto, con ese tono que usaba cuando quería que todos supieran que creía que mi vida era el resultado de malas decisiones, no de las circunstancias. Claire siempre ha sido independiente, dijo, sonriendo a la pareja sentada a nuestro lado. Nunca nos necesitó mucho. Lo dijo como si fuera un elogio, pero me golpeó como un empujón. Al otro lado de la mesa, Lily hacía girar su pulsera, dorada, delicada, la clase de regalo que jamás había recibido. Empezó a contarme una historia sobre su escapada de fin de semana, un viaje que mis padres habían pagado. Mi padre rió entre dientes y añadió, se lo merece después de tanto trabajar. Parpadee. Lily llevaba meses tomándose un descanso de la escuela.
Empujé el tenedor por el plato, recordándome que debía respirar. Pero los recuerdos me acosaban de todos modos. La vez que mi coche se averió en la carretera y le rogué a mi madre que me ayudara porque la necesitaba para ir a trabajar a la mañana siguiente. Ya eres adulta, me dijo rotundamente. Resuélvelo. Pasé esa noche llamando a servicios de grúa, agotando el crédito de una tarjeta que aún estaba pagando. El semestre en la universidad en el que no pude pagar los libros de texto y pregunté si podían ayudarme con una parte. No podemos seguir pagándote la fianza, me dijo. No es justo para Lily. Mientras tanto, el viaje de estudios secundarios de Lily a Europa ya se había pagado en su totalidad antes de que ella siquiera hiciera su maleta. Sentados en aquella mesa de cumpleaños, esos recuerdos no solo resurgieron. Se cosieron en un patrón que había ignorado durante demasiado tiempo. El abuelo me observaba en silencio mientras los demás charlaban. Siempre había sabido cuando algo andaba mal, incluso cuando yo intentaba ocultarlo. Cuando el camarero volvió a llenarnos las copas y la sala se sumió en un silencio más profundo, levantó la copa de vino. Y entonces sucedió. Claire, dijo con dulzura, ¿por qué no les cuentas a todos cómo has usado tu fondo fiduciario de $3 millones después de 25 años? La reacción fue instantánea. Risas agudas, sorprendidas y sonoras. Lily soltó una risita, asumiendo que era una broma. El rostro de mi madre pasó de la confusión al pánico y luego a una sonrisa forzada que se impuso como si fuera maquillaje. Mi padre bajó la copa tan rápido que chocó contra la mesa. Sentí frío. No el tipo de frío que te hace tiritar. El que te vacía por dentro. ¿Qué fondo fiduciario?, pregunté. La sonrisa del abuelo se desvaneció. El que te abrí cuando tenías 3 años. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz salió apenas un susurro. Nunca tuve uno. El silencio invadió la habitación. La sonrisa de Lily se desvaneció. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre me miró como si hubiera hablado en otro idioma. En ese instante de suspenso, me di cuenta de que la verdad no solo faltaba. Alguien se la había llevado. La cena no terminó. Simplemente se desmoronó. En un instante, todos estaban congelados en sus asientos. Al siguiente, las sillas chirriaban, las voces se entremezclaban, y la sala parecía demasiado pequeña para contener las mentiras que se derramaban en el aire. Mi madre fue la primera en recuperarse. Su sonrisa volvió a su lugar tan rápido que pareció dolorosa. Papá, le dijo al abuelo con un tono empalagoso y cortante, seguro que Claire no lo entendió. Siempre ha estado distraída. Ya sabes cómo es. Distraída. Como si hubiera imaginado 28 años luchando sola. Mi padre se aclaró la garganta, con los ojos clavados en el plato. Lily parpadeó repetidamente, intentando reconstruir un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. El abuelo no los miró. Solo me miró a mí. Claire, dijo en voz baja, encuéntrame mañana por la mañana. En mi oficina. A las 10. No era una pregunta, y eso nos aterrorizó a todos. Salí del restaurante antes de que nadie pudiera detenerme. El aire frío de Bellevue me golpeó el pecho como un puño. Pero seguí caminando, por la acera, pasando junto a las ventanas iluminadas, junto a familias que reían y celebraban. No lloré. No grité. Simplemente repetía la misma frase una y otra vez. La que susurraba como una confesión, nunca la recibí. Para cuando llegué al coche, me temblaban las manos. Mi teléfono vibró. Jade. ¿Qué tal la cena?, preguntó. Abrí la boca y no salió nada. El silencio lo dijo todo. Vuelve a casa, murmuró. Pase lo que pase, lo solucionaremos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Esto no era algo que yo pudiera solucionar. Era algo que había estado cuidadosamente escondido, meticulosamente enterrado. A la mañana siguiente, tomé el autobús temprano hacia el centro de Seattle. La ciudad aún estaba despertando. La niebla se cernía sobre las aceras, las farolas se apagaban una a una. La oficina del abuelo estaba en uno de los pisos superiores de una torre de cristal, tranquila y cálida, con un ligero olor a cedro y libros viejos. Me esperaba en un sillón de cuero, con una carpeta sobre la rodilla. Su expresión no era de enojo. Era peor. Deception. Abrí un fideicomiso para ti cuando tenías 3 años, dijo. $3 millones destinados a protegerte, darte opciones, liberarte de las dificultades. Hizo una pausa. Deberías haber tenido acceso desde que cumpliste 18. Se me encogió el corazón. ¿Daisy Ekau? Había pasado ese cumpleaños trabajando un turno en un supermercado. ¿Por qué no lo sabía?, se me quebró la voz. ¿Por qué no me lo dijeron? El abuelo me entregó la carpeta. Dentro había una auditoría preliminar. Líneas de retiros, transferencias, pagos, facturas, la mayoría recurrentes, muchas sospechosas, todas firmadas por los mismos 2 nombres.
Elaine Monroe. Daniel Monroe. Mis padres no solo habían escondido mi fondo fiduciario. Lo habían usado durante 25 años. Pagos de la hipoteca, mejoras en la casa, la matrícula de Lily, el apartamento de Lily, vacaciones, gastos del auto, compras de lujo, todo lo que siempre había sido demasiado caro para mí. Sentí un ardor subir detrás de mis costillas. Ira, dolor, humillación, comprensión retorciéndose en un nudo violento. Cada vez que había trabajado en 2 empleos, cada vez que había rogado por ayuda, cada vez que me había tragado la sensación de ser olvidado, no había sido el destino. Había sido un robo. El abuelo se inclinó hacia adelante. Claire, dijo, contraté a un equipo legal. Mi abogado, Collins, hará una auditoría completa, pero necesito que tú decidas hasta dónde llega esto. Observé las páginas, las pequeñas y pulcras firmas de las 2 personas que se suponía que debían protegerme. Lo quiero todo, dije. Cada registro, cada recibo, cada dólar. Quiero la verdad. El abuelo asintió una vez, lenta y firmemente. Entonces les pediremos que vengan a una reunión. Quiero estar presente, dije. Lo estarás, prometió. Y por primera vez en mi vida, no era la hija callada ni la olvidada. Era la que caminaba hacia el fuego. Y esta vez, no era yo la que se quemaría. La reunión estaba programada para un jueves por la tarde, el tipo de día frío de Seattle donde el cielo parecía acero cepillado y el aire se sentía lo suficientemente pesado como para presionarte los pulmones. El abuelo insistió en que se llevara a cabo en una sala de conferencias privada dentro de su edificio. Territorio neutral, dijo. Pero la verdad era que quería que cada segundo de lo que estaba a punto de suceder fuera documentado, presenciado y imposible de escapar para cualquiera. Leg temprano. Me sudaban las palmas de las manos a pesar del frío, pero mis pasos eran firmes. Jade me había abrazado antes de salir del apartamento, diciéndome que parecía alguien entrando en una sala de audiencias y un renacimiento al mismo tiempo. No estaba seguro de qué significaba eso hasta que vi mi reflejo en el cristal del ascensor. Mi postura era recta, mi rostro tranquilo y mis ojos tenían algo que nunca antes había visto en mí. Resolución. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Collins me esperaba. El abogado del abuelo tenía el mismo aspecto que la primera vez que lo conocí. Cabello canoso y ordenado, traje a medida y una pila de documentos bajo el brazo como una amenaza silenciosa. Asintió como si ya hubiera evaluado mi estado emocional y lo considerara lo suficientemente estable para lo que se avecinaba. Ya vienen, dijo. No pregunté a quién se refería. Ambos lo sabíamos. Dentro de la sala de conferencias, el abuelo estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de madera. Su rostro era indescifrable, pero la tensión en su mandíbula me indicó que apenas había dormido. Al verme, su expresión se suavizó un poco, pero fue suficiente. Me tomó la mano, me la apretó una vez y la soltó. Hoy no estás sola, dijo. La puerta se abrió de golpe. Mis padres entraron primero. Elaine caminaba deprisa, con los hombros erguidos y el rostro cubierto por esa máscara que usaba siempre que necesitaba parecer inocente. Daniel lo siguió, más silencioso, recorriendo la habitación con la mirada como si buscara una salida. Lily llegó detrás, agarrando su bolso, con una expresión confusa entre preocupación e incredulidad. Le habían dicho que había un asunto familiar que debía aclararse. Nadie le había dicho que ella formaba parte del asunto. Papá, empezó Elaine bruscamente, no sé de qué se trata, pero arrastrarnos a una ceremonia. El abuelo levantó una mano. Scientate. No fue muy fuerte. No tenía por qué serlo. Se sentaron. Collins cerró la puerta tras ellos, caminó hacia el centro de la habitación y colocó una gruesa pila de estados de cuenta sobre la mesa. El sonido, un golpe sordo e implacable, pareció resonar en las paredes. Lily se estremeció. Mi padre tragó saliva con dificultad. Elaine abrió mucho los ojos. Esas son sus firmas, dijo Collins. Más de 25 años de retiros, transferencias y pagos del fondo fiduciario destinado exclusivamente a Claire Monroe. La habitación quedó en silencio. Entonces Collins empezó a leer. Primer año, pagos de la hipoteca. Segundo año, reparaciones de la casa, remodelación de la cocina. Pasó una página. Pagos de matrícula. No para Claire. Gastos de coche, gastos de viaje, saldos de tarjetas de crédito, alquiler del apartamento para Lily Monroe. Con cada palabra, algo dentro de mí se desplegaba. Ya no era alegría. Ni siquiera era ira. Era claridad. Esa claridad que solo se obtiene cuando por fin se ve una imagen a plena luz en lugar de las sombras que te habían mostrado. El rostro de mi madre palideció. Esto se está sacando de contexto. Collins no pestañeó. El contexto es abuso financiero de un beneficiario. La auditoría está completa. La miré fijamente,
a la mujer que había pasado toda mi infancia diciéndoles a todos que era demasiado sensible. No me hablaba a mí. Luchaba por su imagen. Mi padre finalmente habló, con la voz entrecortada. Usamos el dinero para la familia. No fue nada personal. Solté una carcajada antes de poder contenerla. No fue nada personal. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo baja, controlada. Cuando se me averió el coche y te pedí ayuda, ¿no fue nada personal? Cuando casi dejé la escuela porque no podía pagar los libros de texto, ¿esa era tu idea de familia? Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Elaine respiró hondo, levantando la barbilla. Claire, siempre tuvimos la intención de devolver el dinero cuando, espeté. ¿Cuándo? ¿Cumplí 40? ¿50? ¿O nunca? El abuelo se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Le robaste a una niña. Se le hizo un nudo en la garganta. Papá, teníamos facturas. Todos tenemos facturas, dijo. Pero no todos le roban a su propia hija para pagarlas. Lily finalmente habló. Mamá, papá, usaron su dinero para mi apartamento, para mi escuela. Su voz se quebró. Cariño, dijo Elaine temblorosa, queríamos que tuvieras todas las oportunidades. Y no las tuve, susurré. Elaine se giró hacia mí, con los ojos llenos de un pánico que no era remordimiento. Claire, siempre has sido tan independiente. Nunca pediste mucho. Mi incline. No te pedí porque me dijiste que no podía. Porque cada vez que recurría a ti, me hacías sentir que necesitar algo era una carga. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pleno. Lleno de todo lo que ya no podía negar. El abuelo golpeó la mesa con firmeza. Revoco tu autorización financiera con efecto inmediato. Elaine se sobresaltó. No puedes hacer eso. Puedo, dijo con frialdad. Y lo he hecho. Daniel se desplomó en su silla como si el peso de 25 años finalmente hubiera caído sobre él. Lily miró fijamente la mesa, tapándose la boca con las manos. Collins deslizó otro juego de documentos hacia mí. Esto, dijo, te transfiere el control total de los activos restantes del fideicomiso. El acceso de tus padres queda cancelado permanentemente. Elaine se quedó sin aliento. Daniel cerró los ojos. Lily susurró, Dios mío. Mi mano se cernió sobre el bolígrafo. Por un instante, no estaba firmando un documento. Estaba firmando una verdad. Presioné mi nombre en la página. La silla de Elaine chirrió violentamente al levantarse. Claire, por favor, esto nos arruinará. La miré, viéndola por fin con claridad. Entonces quizá no deberías haber construido tu vida con dinero que no era tuyo. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Le temblaban las piernas. Daniel extendió la mano para sujetarla, pero la suya también temblaba. Casi se desplomaron. Y por primera vez, no me sentí culpable. Por primera vez, no era la hija callada que mantenía unida a la familia. Era yo quien derribaba la mentira que habían construido. Al terminar la reunión, la sala se sentía vacía, como si hubieran borrado todas las mentiras de las paredes y no hubieran dejado donde esconderse. Mis padres salieron primero, mi madre temblando, mi padre guiándola con una mano que apenas se mantenía firme. Lily se quedó allí, mirándome con una mezcla de culpa y algo que casi parecía una disculpa. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente susurró, no lo sabía, Claire. Asentí. No era perdón, pero tampoco ira. Era un comienzo. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Collins finalizó las transferencias legales. Los activos restantes del fideicomiso quedaron a mi nombre. Mis padres fueron notificados de las posibles consecuencias civiles si intentaban interferir u ocultar más abusos. Por primera vez en sus vidas, afrontaron el peso de sus decisiones sin protección. Mi abuelo me visitó en mi nuevo apartamento, un lugar modesto en Seattle, pero mío como ningún otro espacio lo había sido jamás. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, con una leve y silenciosa sonrisa de aprobación. Te lo mereces, dijo. Te lo merecías desde el principio. No le conté que lloré la primera noche que dormí allí. Mitad pena, mitad alivio. Pena por la familia que nunca tuve. Alivio por la vida que finalmente pude construir. Pasé más tiempo en el parque junto al agua, dejando que el aire invernal disipara lo que quedaba del dolor. No estaba curado, todavía no, pero ya no me ahogaba. Por primera vez, el silencio a mi alrededor no parecía algo robado. Lo sentía como algo mío. Durante las semanas siguientes, no dejaba de pensar en algo que mi abuelo me dijo una vez cuando era pequeño. Como la seguridad no se trataba solo de estar protegido, sino de saber quién estaba a tu lado cuando la verdad finalmente salía a la luz. Ahora lo entiendo. La familia no se define por la sangre ni por los apellidos. Se define por la honestidad, por la responsabilidad, por las personas que no desaparecen cuando la verdad es inoportuna.
No odio a mis padres. No creo que lo haga nunca. Pero he aprendido que la distancia puede ser un acto de amor. Amor por mí misma, por la vida que por fin puedo construir, por la paz que me niego a renunciar de nuevo. Si alguna vez has tenido que alejarte de personas que deberían haberte cuidado, quiero que sepas que no estás sola. Tu historia importa. Tus límites importan. Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te quedó grabada, sigue el canal para no perderte lo que viene a continuación.